Creo que la forma correcta de saludar sería diciendo buena noche. Me presento, mi nombre es Luis, soy de Colombia. Evidentemente, como todos los que llegan a este podcast, soy una persona que tiene ciertas dificultades para conciliar el sueño, pero no por insomnio, sino por tiempos laborales. Suelo trabajar bastante tiempo de noche, la mayoría de mis turnos laborales son nocturnos. Entonces, por consiguiente, pues descanso en el día. Pero pues todos sabemos que descansar en el día no es tan gratificante como es hacerlo de noche. Por lo cual, pues mis espacios de tiempo de descanso en el día se ven partidos en la mañana y en la tarde con un espacio para almorzar y hacer los respectivos quehaceres. Eh, En la mañana sin ningún tipo de inconveniente para dormir. En la tarde sí se dificulta más que todo porque en el tiempo de la mañana el cuerpo está cansado por el turno de la noche, entonces se reconforta en el descanso, que son como 3 o 4 horas que puedo descansar, y luego pues en mis actividades vuelvo a estar activo físicamente, sobre la 1 de la tarde más o menos, que es como la hora en que me vuelvo a acostar a dormir. Eh, Se me dificulta mucho o se me dificultaba mucho conciliar el sueño. Intenté obviamente sonidos ambientales, música relajante, opté por tener hasta tapaoídos para dormir. Eh, a veces una cosa funcionaba, pero no de manera constante, sino de manera muy, digamos, aleatoria. Eso que produce que uno pues tenga los espacios de trabajo sin haber descansado muy bien y una fatiga corporal y mental bastante severa. Descubrí este medio para dormir hace alrededor de unos 3 meses. Empecé a probarlo y la verdad me funciona bastante bien. Es más, cuando yo escucho la frase típica de hola, espero que ya estés en posición horizontal, eso ya es como para mí, como me dieran un golpe en el cerebro que como que me apaga mentalmente y ya empiezo como en una situación de bostezar y mi cerebro empieza a asociar que es hora de descansar y la mente pues es como lo dice nuestro narrador, empieza a asociar el sueño y puedo descansar. Y la verdad mientras tenga los audífonos puestos puedo descansar 2 o 3 horas, escuchar realmente 1 o 2 historias que no las escucho, pero mi cerebro piensa que las está escuchando y yo solo escucho de vez en cuando como el buenas noches y ya, quedo totalmente dormido. Entonces, mi testimonio es que funciona. Denle la oportunidad, no solo una vez, sino repítanlo para que se vuelva como una especie de rutina en su cabeza de que escuchar el saludo, escuchar la voz, tener esa rutina de acostarse y prender el Spotify con este medio, con esta, digamos, mmm, diligencia que es dormir a través del podcast, pueda funcionarles a todos. Eh, un saludo para nuestro narrador, espero que lo siga haciendo, se disfruta bastante, en sueños se disfruta bastante porque la verdad el descanso es tan gratificante que uno se siente totalmente agradecido, no tanto de la historia porque realmente pues yo no soy de los que la escucho, pero sí por el hecho de que sí me sirve el método que utiliza para hacerme descansar. Entonces espero que todos puedan descansar, que tengan una buena noche o buen descanso y a nuestro narrador que lo siga haciendo de la manera porque así está diseñado y está funcionando perfectamente. Buenas noches para todos. Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Ronald Castro Ábalos, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 89 las personas activas, los oyentes activos, las suscripciones activas a día de hoy. Si vos también querés convertirte en un suscriptor y apoyar a este podcast, podés hacerlo a través del enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones
aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Ahora también grabo historias para niños, ahora también grabo cuentos infantiles para dormir. No solamente están estas historias que son para adultos, sino que también hay historias infantiles. Podés ir a youtube.com / los mejores cuentos infantiles. Sí, es /, ¿sí? La dirección igualmente la dejo en la descripción del episodio, pero es youtube.com / los mejores cuentos infantiles. Allí se suscriben y pueden escuchar historias como estas, pueden escuchar un podcast como este, pero en vez de estar orientado a adultos, tiene historias infantiles, historias para niños que ustedes pueden compartir con sus familiares, con sus hijos, con sus sobrinos o con los hijos de los vecinos. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés gritando, quizás, pero para adentro. ¿Cómo sería gritar para adentro? Bueno, sería algo así como gritar sin sonido, ¿no? Parece mentira, pero uno cuando quiere dormirse, uno no puede gritar, porque uno terminaría por despertarse a sí mismo. Sería como uno mismo, una especie de profecía autocumplida, ¿no? No puedo dormir, entonces grito, ¿no? Grito como para sacarme la tensión de dentro, pero a su vez son mis propios gritos los que no me dejan dormir. Yo creo que no nos podríamos dormir si gritásemos, pero por una cuestión de que no podemos dormir mientras estamos hablando, ¿no? No porque nos despertáramos a nosotros mismos. Yo igualmente creo que uno sí puede dormirse mientras está hablando, o por lo menos puede llegar a ese momento extraño y intermedio, por decirlo de alguna forma. Ese momento intermedio en el cual uno ni siquiera está del todo dormido como para dejar de hablar, pero tampoco está del todo despierto como para poder hablar con coherencia. ¿Se entiende? Si uno intenta hablar mientras está quedándose dormido, o mejor dicho, se va quedando dormido mientras uno está hablando y tiene, como quien dice, vamos a decirle, la necesidad de continuar haciendo el esfuerzo para seguir hablando, se encontrará con que quizás la persona con la que uno esté hablando no entienda demasiado las incongruencias que estaremos pronunciando. Estaría muy bueno hacer la prueba, y no necesariamente mientras estamos conversando con alguien, porque habitualmente uno no se duerme mientras está conversando, uno se duerme más que nada en la posición de receptor, no de emisor. ¿Se entiende? Puede ser que uno esté conversando con alguien y le toque escuchar, y en ese momento en el cual le toque escuchar, uno empiece a quedarse dormido. Pero es raro que uno se quede dormido cuando uno es el emisor, cuando uno es el que está hablando. Uno puede llegar a quedarse dormido si lo que le están contando no le interesa demasiado.
Pero es raro que uno se quede dormido mientras está hablando, ¿se entiende? En una conversación, ¿no? Uno está manteniendo una conversación con alguien y uno, qué sé yo, habla a veces y a veces escucha. Bueno, cuando uno escucha, si la otra persona, no sé, está hablando hace mucho tiempo, o si nos ha llegado el cansancio, o si no nos interesa demasiado lo que la otra persona está diciendo, quizás se nos cierren involuntariamente los ojos y quizás empecemos a quedarnos dormidos sin darnos cuenta y sin quererlo, ¿no? Y la otra persona se enoje porque dice, mira, no te interesa demasiado lo que yo te estoy diciendo. Sin embargo, dos cosas tengo para decir al respecto. En principio, o tres cosas, sin que las tres sean igual de importantes, ¿se entiende? Son cosas que no tienen nada que ver entre sí, no es que sean 3 puntos sobre una misma cosa, ¿se entiende? En principio, yo he aprendido que no necesariamente cuando alguien te está hablando podés llegar a quedarte dormido o dormida porque lo que te están diciendo no te interesa. Y eso lo aprendí haciendo este podcast. O sea, yo empecé haciendo este podcast con la premisa de contar historias aburridas para que te puedas dormir, ¿no? Esa era la idea al principio, pero creo que he creado una hipótesis nueva que tiene que ver con que todo será aburrido en la medida que tengamos la cantidad de sueño necesaria. ¿Se entiende? O sea, todo va a ser aburrido menos lo que a la mente le interese. ¿Y qué es lo que a la mente le interesa? Bueno, las cuentas pendientes nuestras, todos los temas que nos han quedado sin resolver, todos los temas que queremos resolver y que necesitan que nuestra mente se ocupe, sin que nuestra mente pueda llegar a encontrar una solución. ¿Se entiende? Muchas veces la mente se ocupará de buscarle una solución a una determinada circunstancia que nos está ocurriendo y no necesariamente la tenga. Sin embargo, es como muy terca, ¿no? Y siempre va a intentar buscarle la solución porque quizás aparezca un momento eureka, ¿no? Quizás uno tenga allí una epifanía y pueda llegar a solucionar lo que tenga pendiente. Nuestra mente es muy optimista en ese sentido, ¿no? Y siempre revisará toda la información que tiene pendiente como para poder llegar a una solución. Y esos son los temas que le interesan a la mente. Esos son los únicos temas por los cuales no se quedaría dormida o los únicos temas por los cuales decide no quedarse dormida. Sin embargo, no necesariamente cualquier otra cosa de la que uno le hable, cualquier otra cosa que la mente escuche, tendrá, como quien dice, el mismo efecto que las cuentas pendientes que tenga nuestra mente, que las cuentas pendientes que tengamos, que esas cosas sin resolver que tengamos como seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? Que yo te diga lo que te diga ahora mismo, seguramente vas a quedarte dormido. Seguramente vas a quedarte dormida. En principio porque ya sabemos que este podcast funciona y en principio porque ya sabemos que esto ocurre así. Pero tiene una explicación y tiene que ver con que, reitero, cualquier cosa que yo te diga te va a resultar poco interesante y si tenés el cansancio suficiente y la batería lo suficientemente agotada como para que tu mente decida dormir, va
a optar por esa opción y va a dejar de escucharme. Así como puede llegar a ocurrir con cualquiera. O sea, no necesariamente lo que yo te voy a decir aquí es aburrido y no necesariamente si no te dormís es porque lo que dije te atrapó o porque lo que dije te interesó tanto que no te pudiste dormir. En principio, lo que yo diga aquí puede llegar a ser aburrido para algunos y entretenido para otros, ¿no? Eso me parece que está bueno aclararlo, pero me parece bastante obvio porque todos somos personas diferentes, entonces todos tenemos gustos diferentes, entonces lo que yo diga no puede ser aburrido un 100%. ¿Se entiende? No puede ser totalmente aburrido porque el hecho de que algo sea aburrido o no lo sea tiene que ver directamente con la persona que lo escuche. O sea, es algo totalmente subjetivo, es una percepción. Eso en principio. Y además, yo creo que el hecho de que te puedas dormir o no tiene que ver directamente con el nivel de cansancio que tengas, ¿no? Y con el nivel de sueño que tengas. Lo que yo estoy haciendo aquí es distraer tu mente de la misma forma que puede llegar a hacerlo un amigo, de la misma forma que puede llegar a hacerlo alguien que se acerca hasta tu casa y se queda haciéndote compañía hasta que te duermas. Porque muchas veces también es eso lo que necesitas. Necesitas a alguien que te hable, necesitas a alguien que te cuente algo, necesitas a alguien que te distraiga. Y eso es lo que yo hago aquí. Es por eso que uno cuando escucha es más probable que se duerma independientemente de lo que esté escuchando. Puede ser una película en Netflix, puede ser un programa de radio, puede ser música. También, qué sé yo, hay cosas y cosas, ¿no? Hay personas que dicen que escuchan música y no se pueden dormir. Bueno, depende, ¿no? Qué sé yo. En principio depende de cada uno. Otra vez volvemos a lo mismo. Algunos se podrá dormir con música, otro no. Quizás un día podrás, al otro no. En fin, yo creo que lo destacable aquí es que somos personas y como seres humanos somos totalmente diferentes uno del otro. Es por eso que a veces no podemos dormir, es por eso que a veces no, es por eso que todos necesitamos de algo diferente. Pero si este podcast funciona, es porque hay algo que es común a todos y tiene que ver con la mente y tiene que ver con la autonomía de la mente o con la forma, como quien dice, de manejarse que tiene la mente, con la forma en la que estamos creados. Estamos creados con un pequeño piloto que se maneja de forma autónoma, con un pequeño piloto que hace lo que quiere con nosotros. O sea, somos responsables de nuestros actos y no a la vez. No decidimos las cosas que hacemos. Esto quizás deba explicarlo en otro lado, pero básicamente lo que ocurre es que si tu mente dice que no se quiere dormir, no te vas a dormir por más fuerza que hagas. Allí es donde entra en acción este podcast y allí es a donde empezamos, como quien dice, a hackear esa mente que no quiere dormir ahora mismo. Porque es la única manera, engañándola, porque no le podemos decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, de alguna forma, tenemos que distraerla y tenemos que engañarla, acorralarla e ir marcándole el camino e ir diciéndole más o menos qué es lo que tiene que hacer sin que se dé cuenta, ¿no?
es la única forma de poder combatir el insomnio, incluso de una forma natural, ¿no? Sin tomar ningún tipo de medicamento que pueda llegar a inducir el sueño, pero de una forma, como quien dice, un poco más agresiva para el cuerpo, sin tomar ningún fármaco que pueda llegar a alterar algún tipo de función normal del cuerpo. Es por eso que me pongo tan feliz cuando las personas que escuchan este podcast me dicen que han dejado los medicamentos gracias a la escucha de este podcast. Realmente es algo que a mí me llena de orgullo y es algo que festejo cada vez que ocurre. Luis nos contaba al inicio del episodio cómo es su vida, y si bien no nos contaba que ha dejado ningún tipo de medicamento, también es muy válido el testimonio de Luis, porque nos hablaba de la problemática que tiene que ver con los horarios laborales, ¿no? Y cuando uno trabaja en el horario en el cual otros duermen, significa que tiene que dormir en el horario en el cual los demás están despiertos. Y eso se complica bastante. Y allí también es cuando Luis y muchas personas, que me consta que hacen lo mismo porque me escriben y me lo han contado también, pueden utilizar este podcast, porque de alguna forma lo explica muy bien Luis. Estamos programados, entre comillas, para dormir de noche, y es el momento en el cual mejor podemos hacerlo. Se nos complica hacerlo en otro horario, ya sea por los ruidos externos, ya sea por la luz, ya sea por la vida de las otras personas que quizás comparten el domicilio con nosotros, o incluso por la vida de las personas que están en la calle, ¿no? De noche hay un silencio mayor fuera, y de día hay una actividad mayor que obviamente genera un bullicio que quizás nos impida dormir. Las condiciones para dormir están dadas por la noche, cuando todo el mundo lo hace. Sin embargo, si te toca trabajar como le toca a Luis, mientras los demás duermen, luego, en el momento en el cual tenés que dormir mientras los demás están despiertos, podés utilizar este podcast como un recurso. Podés utilizar este podcast para aislarte del mundo exterior y de alguna forma poder hacer de cuenta que es de noche, ¿no? Poder aislarte, poder silenciar el mundo exterior y olvidarte del tiempo, y olvidarte del horario, y olvidarte de lo que ocurra más allá de vos. ¿Se entiende? Porque también en eso este podcast coincide un poco con lo que es la meditación y demás, ¿no? Porque tenemos, como quien dice, la posibilidad de concentrarnos en lo que estamos escuchando. O sea, de alguna forma con mi voz estoy llevándote a que te concentres en lo que estoy diciendo ahora mismo. Es por eso que también de alguna forma estás meditando, ¿no? De alguna forma estás abstrayéndote del mundo exterior y estás concentrado o concentrada en lo que estoy diciendo, incluso sin quererlo, ¿no? Y allí es a donde entra en juego el dios Morfeo y viene y hace que puedas conciliar el sueño, ¿no? En el momento en el cual te dejas llevar y de alguna forma empezás a concentrarte en lo que digo, y lo que digo te va llevando y te entregás una vez más respondiendo al pedido de Luis Miguel, te estás olvidando del mundo y estás en tu mundo. Y estás concentrada en lo que estás escuchando y estás solamente prestándole atención a lo que yo estoy diciendo. Y es una forma de meditar también.
es una forma de meditar, pero quizás sin tener plena conciencia de lo que está pasando, ¿no? Porque uno se deja llevar tanto que luego se queda dormido. Pero incluso meditando uno puede llegar a quedarse dormido. Ocurre que la meditación tiene, como quien dice, un condimento activo, ¿no? Es como que uno tiene que estar, por lo menos en una meditación guiada, tiene que estar quizás intentando prestar atención todo el tiempo. Es como que no se puede ir demasiado. Incluso cuando uno medita sin escuchar nada, también es como que tiene que estar atento o atenta a lo que está pasando, ¿no? Uno tiene que concentrarse en algo y sentir ese algo y estar prestándole atención y estar consciente, ¿no? Y de alguna forma el sueño es un estado de inconsciencia. Entonces, bueno, si bien uno puede dormirse mientras medita, no, o sea, no vamos a andar controlando lo que la mente dice que quiere hacer. Bueno, lo más probable es que no. O por lo menos una meditación bien hecha tendría que ser contradictoria, tendría que ser, como quien dice, algo diferente a dormir. En fin, vamos a enviarle un beso muy grande a Luis de Colombia, que nos explicaba muy bien los beneficios de este podcast para aquellas personas que, como él, tienen que trabajar en horarios diferentes, ¿no? Y hace una recomendación muy importante que tiene que ver con la forma de escuchar este podcast. Que aquellas personas que recién lo han probado, que aquellas personas que no saben si funciona, que sepan que sí, que funciona y que lo vayan probando y que se den el tiempo necesario como para escuchar este podcast durante un tiempo, hasta que comience a hacer efecto. Hasta que se sepa, hasta que se conozca, hasta que uno entre en confianza y hasta que uno pueda llegar a acostumbrarse para que este podcast haga efecto, hasta que uno pueda entregarse, ¿no? Hasta que uno pueda llegar a tener la confianza necesaria como para entregarse y no estar ansioso, ni atento, ni pensando, ni nada. Algunos pueden lograrlo más fácilmente, lo logran desde la primera escucha y hay otros que no, hay otros que quizás están prestando atención, ansiosos, esperando algo. Y eso obviamente les impide dormir porque salen de una concentración y se meten en otra. En fin, vamos a enviarle nuevamente un beso muy grande a Luis. Un beso y un abrazo que vayan hasta Colombia, ¿no? Allí está Luis ahora y el abrazo vuela hacia Colombia. Incluso vuela hacia Barranquilla. No sé exactamente si Luis ahora mismo estará en Barranquilla o dónde estará. Barranquilla me suena como a una barranca pequeña, ¿no? Barranquilla. Así es una especie de sufijo que tienen aquellas personas o cosas que son más pequeñas, quizás, ¿no? ¿Qué sé yo? Imagínate Luis, ¿no? ¿Qué sé yo? Algo, por más que sea femenino o masculino. Imagínate Luis. Un Luis pequeñito sería Luisillo, ¿no? ¿Qué sé yo? Si se llamara Mariana la persona en cuestión, estaría Mariana y una Mariana más pequeña, Marianilla, ¿no? Entonces está Barranca. Barranca y una barranca más pequeña, Barranquilla. De hecho, así se ha fundado la ciudad de Barranquilla, ¿no? Todos conocen una historia que tiene que ver con la ciudad de Barranquilla, pero pocos conocen la verdadera historia de la ciudad de Barranquilla, fundada por el señor Diógenes Barranca, ¿no? Diógenes Barranca, que tuvo una hija
a la cual no llamó Barranquilla, sino que se llamaba Verónica, la hija de Diógenes, ¿no? Se llamaba Verónica Barranca. Sin embargo, la gente conocida se refería a ella como Barranquilla. ¿Por qué? Porque era como la hija de Barranca, era como la Barranca pequeña. ¿Se entiende? Barranquilla. Así como Luisillo, así como Marianilla. ¿No? En este caso era Barranquilla. ¿Por qué Barranquilla y no Veroniquilla? Bueno, porque en realidad Verónica era su nombre, ¿no? No era la Verónica pequeña, sino que era Verónica, ¿no? Quizás si la hubiese conocido Andrés Calamaro y en vez de estar él en España radicado, hubiese estado radicado en Colombia, quizás hubiera visto a Verónica, a la hija del señor Barranca, pequeña, y la hubiera bautizado como Media Verónica, ¿no? Media Verónica despierta, y se hubiera ocupado de ser, como quien dice, el reloj despertador de Verónica. ¿Por qué Media Verónica? Bueno, justamente porque no era una Verónica completa, porque era una pequeña, porque era una niña. Entonces, teniendo en cuenta que quizás el tamaño adulto de un ser humano es el tamaño estándar o es el tamaño máximo que un ser humano alcanza, quizás sería el tamaño que todos deberíamos tomar como tamaño estándar, ¿no? El tamaño que uno alcanza en la adultez. Cuando alguien es pequeño, cuando alguien es un niño, es más o menos la mitad de ese ser humano que será posteriormente, o la mitad de un ser humano estándar. Entonces, como la hija de Barranca se llamaba Verónica, si la hubiera conocido Andrés Calamaro, la hubiera bautizado como Media Verónica, ¿no? Porque era más o menos una persona de la mitad del tamaño de un ser humano adulto. En fin, no sé por qué expliqué todo esto y no sé por qué terminé hablando de Andrés Calamaro, pero imagínate que Andrés Calamaro hubiese radicado en Colombia, ¿no? En vez de radicarse en Madrid, se hubiera radicado en Colombia. Allí hubiera conocido quizás a los Aterciopelados, ¿no? Quizás los hubiese conocido, incluso hubiese comenzado a hacer una especie de rock alternativo mucho más temprano, ¿no? De lo que empezó a hacerlo, porque Calamaro empezó a hacer una especie de rock pop en los 90, pero en España. Y era quizás un rock un poco más pop del que se escuchaba en Latinoamérica por esos momentos, ¿no? Imagínate que Andrés Calamaro hubiera conocido a Andrea Echeverry, ¿no? Y quizás hubieran hecho una versión de Baracunata mezclada con El Cantante, por ejemplo, que eran las canciones que Andrés cantaba por esa época, si mal no recuerdo. Incluso tienen un ritmo latino no similar, pero bueno, digo, son ritmos latinos bastante alegres, más allá de la letra de la canción. Incluso, ¿no? Podrían haber fusionado las canciones y cantar, por ejemplo, una canción cuyo nombre fuera Palomita Rockera, ¿no? Para fusionar una canción de uno y el otro. En fin. El señor Diógenes Barranca tenía una hija llamada Verónica. Era Media Verónica, porque todavía era pequeña y todavía no había llegado a ser adulta. Es por eso que la llamaban Barranquilla en honor al apellido de su padre, ¿no?
utilizando un diminutivo como para hablar de la pequeña Barranca, ¿no? De la pequeña hija de Barranca, qué sé yo, pero de la misma forma que alguien de apellido Rodríguez, ¿no? Su hijo puede ser Rodríguezito, porque es un Rodríguez pequeño. Bueno, en este caso era alguien de la familia Barranca, pero pequeña. Por eso era Barranquilla. Verónica creció en un ambiente con mucho amor, ¿no? El señor Diógenes Barranca era un padre muy amoroso, su madre también era muy amorosa, aunque su madre no tiene nada que ver con esta historia porque nombrarla sería en vano. Pobre madre de Barranquilla, ¿no? Pobre madre de Verónica, que el narrador, así como me dice Luis, no solamente Luis, sino otras personas también me llaman de esa forma. Y voy a enviarles también un beso muy grande a todos los que me llaman de esa forma. Creo que la primera persona que me llamó narrador fue Federico, ¿sí? Alguien con quien hablé, creo que hace un par de años, cuando habíamos creado por primera vez el grupo de WhatsApp del podcast. Y en ese momento hablé con Federico y Federico me empezó a decir de esa forma. Y yo recuerdo que me gustaba mucho esa forma, si bien obviamente que soy un narrador y Luis no me llama narrador como bautizándome de esa forma, sino que en realidad habla de mí como el narrador del podcast, ¿no? En realidad no habla como, no dice narrador como sustantivo, sino lo dice como adjetivo, ¿no? Y en el caso de Federico, lo decía como sustantivo. Así que aprovecho también, le mando un beso muy grande a Federico, que quizás nos estará escuchando desde México ahora mismo, pero Luis nos está escuchando desde Colombia. Y quizás conozca a Diógenes Barranca, ¿no? El padre de Verónica, alias Barranquilla, que fue la que fundó la ciudad de Barranquilla una vez que se hizo más grande, ¿no? Porque Verónica, cuando era pequeña, no podía fundar nada, ¿no? Es obvio que nadie puede fundar nada cuando es pequeño. Lo único que uno podría fundar cuando uno es pequeño es un almohadón, ¿no? Uno cuando es pequeño puede fundar un almohadón. ¿A qué me refiero con fundar un almohadón? A ponerle una funda al almohadón, ¿no? E incluso a la almohada. ¿Quién es la almohada? ¿Es la hija del almohadón o es la madre del almohadón? O es quizás la esposa. Aunque la esposa como que mucho no me cierra, ¿no? Porque, qué sé yo, la almohada y el almohadón es como la hormiga y el hormigón, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver entre sí. Sin embargo, la almohada y el almohadón tienen algún tipo de relación, ¿no? Sin que esto termine rimando a propósito como si fuera una canción. Fíjate cómo rima todo, ¿no? La almohada y el almohadón tienen quizás una relación. No quiero rimar porque esto no es una canción. Sin embargo, lo que estoy diciendo no tiene ni ton ni son. En fin, en fon vendría a ser, ¿no? En vez de decir en fin, vendría a ser en fon. La almohada y el almohadón, ¿no? El almohadón termina siendo como casi el padre de la almohada. ¿Por qué? Porque es como una almohada grande, ¿no? El almohadón es una almohada grande, almohadón. No existe, sin embargo, la almohadona.
que sería también una almohada grande, pero manteniendo el género femenino. Yo me inclino más porque la almohada sea, como quien dice, la madre del almohadón. ¿Por qué la madre del almohadón? Y porque a menudo las madres, cuando tienen hijos varones, el hijo varón termina por superar a la madre en tamaño, ¿no? En principio porque el hombre suele tener un físico más prominente que la mujer, y además porque hay una creencia popular que dice que las personas hasta una determinada edad crecen en lo que tiene que ver con el tamaño y luego decrecen. O sea, no hay, como quien dice, un momento en el cual el cuerpo humano se detenga, ¿no? O crece o decrece. Dicen que cuando uno va cumpliendo años, cuando se va haciendo más viejo, el cuerpo empieza a achicarse. No sé exactamente si esto ocurre así, pero si fuera de esa forma, la madre se iría achicando proporcionalmente a lo que el hijo iría creciendo. Entonces, quizás sería una buena analogía pensar en una almohada y en un almohadón, ¿no? La almohada, la madre, y el almohadón, el hijo de la almohada, pero que ha crecido y que ha superado en tamaño a la madre. Seguramente tu hijo te ha superado en tamaño, tu hijo varón. Y si no, conoces a alguien cuyo hijo varón ha superado el tamaño de la madre, así como el almohadón ha superado a la almohada. Porque ya el almohadón, como pareja de la almohada, ya no me cierra demasiado, ¿no? Porque el almohadón como pareja de la almohada ya sería como que no habría igualdad. Uno sería almohadón y otro almohada. Uno sería como tranqui y el otro sería más grande. No es almohadón y almohadona. O almohada y almohado. ¿Por qué no hay un almohado? ¿Y por qué la almohada es femenina y el almohadón es masculino? En fin, no hay una igualdad en el lenguaje, ¿no? No hay una igualdad en el idioma español. Hay muchas palabras que se refieren a muchos objetos que incluso teniendo un parentesco o una etimología similar, terminan por tener géneros distintos y no sé a qué obedece, no sé si hay algún tipo de parámetro al que pueda obedecer el género de las palabras o incluso el género que pueden llegar a tener diversos elementos, ¿no? ¿Qué sé yo? Quizás se le ocurrió a alguien en el momento en el cual le puso el nombre. Bueno, el almohadón va a ser él, va a ser masculino y la almohada va a ser femenino, va a ser la. Bueno, en fin, estábamos hablando de Verónica Barranquilla, ¿no? Y hablábamos de que ella era pequeña y era media Verónica y no podía fundar nada. Lo único que podía fundar era un almohadón, ¿no? Fundar un almohadón o fundar una almohada. ¿Qué significa esto? Bueno, ponerle una funda. Quizás es algo digno de admirar, así como, no sé, un conquistador español pudo fundar ciudades aquí en Latinoamérica, alguien también puede fundar una almohada y ser recordada por esa acción, ¿no? ¿Qué has fundado? Yo he fundado la ciudad de California. Bueno, yo he fundado una almohada hoy para acostarme a dormir. Incluso también es un acto de relevancia, ¿no? También es un acto que tiene
como quien dice que conlleva dentro de sí una importancia superlativa. Estoy bostezando mucho y no creas que es algo a propósito. No creas que estoy bostezando a propósito, sino que el bostezo es totalmente natural. Pero de alguna forma también te he hecho bostezar, también he logrado que bosteces. Es por eso que tu bostezo es la prueba fehaciente de que ya estoy de alguna forma entrando en tu mente y ya de alguna forma estoy logrando que empieces a dormirte. Tu bostezo es la prueba. Si yo tuviera una fábrica de tubos, la bautizaría así, ¿no? Tubos Teso. De hecho, tengo unos vecinos cuyo apellido es Teso, ¿no? Así, T-E-Z-O, Teso. Y tienen una fábrica de tubos, básicamente. Hacen tubos. Tubos de metal, tubos de plástico, tubos de hierro, tubos de todas las clases, de todos los diámetros, de todos los tamaños y de todos los materiales. Incluso son aquellos que fabrican los tubos de cartón que vienen dentro del papel higiénico. Imagínate, ¿no? La variedad de tubos que fabrican, ¿no? Los hermanos Teso, porque son dos. Son dos hermanos, ¿no? Que comenzaron, como quien dice, con una empresa familiar que ya se ha convertido en un imperio, ¿no? Por lo menos aquí en mi ciudad. Y de hecho, en las ciudades aledañas, los hermanos Teso son una eminencia en la fabricación de tubos. Fabrican absolutamente cualquier tubo que uno pueda llegar a utilizar aquí. Desde el tubo para un tobogán en un parque acuático hasta, reitero, el tubo de cartón de un papel higiénico. De un rollo de papel higiénico. Si alguien quizás quiere convertirse en Rodrigo de Triana y necesita un catalejo, el tubo para el catalejo, para uno subirse allí al carajo de la carabela y gritar, oh, tierra, tierra, señor Cristóbal, tierra. Bueno, para eso también los hermanos Teso fabricarán los tubos. Es una historia muy conmovedora la de los hermanos Teso, ya que ellos crecieron en la extrema pobreza, ¿no? Ellos eran muy pobres, tan pobres que ni siquiera tenían dinero para comprarse 2 pares de zapatillas, sino que sus padres podían comprarle nada más que uno. Entonces ellos usaban una zapatilla cada uno. Y con la otra andaban descalzos, ¿no? O sea, sus padres compraban un par de zapatillas y los hermanos Teso, mellizos ellos, tenían que arreglárselas con un solo par de zapatillas. Ellos andaban por la vida diciendo que querían imponer una moda que nunca pudieron, ¿no? Imponerla. Pero ojo, si quizás Naomi Campbell o quizás Kate Moss, por pedido de un diseñador importante, empezase a vestirse con una sola zapatilla, quizás, y a andar con el otro pie descalzo, seguramente muchas personas los imitarían, ¿no? Y sin embargo, a los hermanos Teso, nadie los imitó. Ellos querían imponer una moda, querían incluso aprovechar su pobreza para convertirse en íconos de la moda. Y no pudieron y tuvieron que conformarse, bueno, con fabricar tubos. No importa. No importa, es una historia de superación, la de los hermanos Teso. Aquellos que andaban descalzos, aquellos que querían ser íconos de la moda, incluso uno de los hermanos Teso
soñaba con ser un diseñador muy importante que incluso hasta tuviese una fragancia de perfume. Viste que la mayoría de los diseñadores de ropa son los creadores de los perfumes más importantes. Bueno, uno de los hermanos Teso quería ser diseñador solamente para crear un perfume. Él quería inventar un perfume que pudiera ser rompedor, transgresor, un perfume con un aroma nunca antes olido, con un aroma nunca antes inhalado ni disfrutado por nadie. ¿A qué me refiero con esto? Era un aroma inédito, era un aroma que no se conocía. Bueno, no era un aroma que no se conocía, sino que era un aroma que habitualmente no se utilizaba para fabricar perfumes, ¿no? Para fabricar fragancias corporales. ¿Por qué uno de los hermanos Teso quería hacer esto? Bueno, porque en realidad estaba en contra de las fragancias habituales, ¿no? Que todas tienen, como quien dice, aromas frutales, florales o, qué sé yo, especiados o naturales, ¿sí? Pero naturales, qué sé yo, en lo que tiene que ver con un abanico muy básico de aromas que son quizás los que estamos acostumbrados a percibir como aromas interesantes, vamos a decirlo así. ¿Qué sé yo? Porque uno lleva un perfume con aroma a rosas y no lleva un perfume con aroma a carne asada, por ejemplo. ¿Por qué uno lleva un perfume con, no sé, aroma a fresa, ¿no? Obviamente con alguna nota, ¿no? No es un perfume con aroma a fresa, aunque debe haber perfumes en los cuales el olor a fresa predomine, ¿no? Y no lleva un perfume con aroma a pino. ¿Por qué el árbol tiene, como quien dice, ese protagonismo y uno no tiene perfumes con aromas a otra cosa, ¿no? ¿Qué sé yo? Con aroma a pasto luego de llover, ¿no? Ese sería un aroma interesante como para hacer un perfume. Aunque me parece que no estamos acostumbrados. Y no sé si tendría el éxito necesario un perfume con ese aroma, ¿no? Porque, qué sé yo, es un aroma que quizás a la mayoría les parece agradable, ¿no? Aroma a pasto recién cortado, por ejemplo. Bueno, habrá gente a la que no le guste, qué sé yo, pero muchos dicen que es un aroma agradable, es aroma a naturaleza, ¿no? Aroma a tierra mojada, ¿no? Hay un olor en particular que se percibe cuando comienza a llover, ¿no? Y uno está quizás en un ambiente en el cual predomina la tierra, qué sé yo, por decirlo de alguna forma. Cuando está en un lugar quizás rural, ¿no? O un lugar en el cual haya mucha naturaleza, uno puede eh, percibir el aroma a tierra mojada en el momento en el cual comienza a llover, ¿no? Se tienen que dar determinadas condiciones climáticas también, pero qué sé yo, son aromas que habitualmente no están presentes en una fragancia o que por lo menos no gozan de mucha aceptación y sin embargo uno de los hermanos Teso quería llevar estas fragancias
como quien dice, al mainstream. Quería crear una fragancia transgresora. Sin embargo, no era pasto recién cortado o tierra mojada su mayor anhelo de crear un perfume, sino que su mayor anhelo tenía que ver con llevar fragancias, o mejor dicho, olores más comunes, incluso olores apreciados por varias personas, al mundo de los perfumes. ¿Entiende a lo que voy? Por ejemplo, reitero, olor a carne asada. ¿A quién no le gusta el olor a carne asada? Bueno, me dirá algún vegetariano, a mí no me gusta. Bueno, está bien. Pero aquellas personas carnívoras seguramente gustan del olor a carne asada, ¿no? ¿Y por qué luego las personas no utilizan perfumes con olor a carne asada? ¿No? Mirá qué lindo sería estar ahí en el antro, estar ahí en la discoteca, ¿no? Y ponerse perfume con olor a carne asada, ¿no? Y que se le acerquen señoritas ahí con hambre, ¿no? Con hambre en todos los sentidos de la palabra. Con hambre en el sentido metafórico, pero con hambre en el sentido literal. En el sentido que hambre que tengo, hasta que no salga de la discoteca no voy a poder comer nada, porque aquí solamente se venden tragos y alcohol. Así que mientras tanto te como a vos, que tenés este olor a carne terrible, y cuando salgo de acá como algo real. Y mientras tanto te como a vos como si fuera yo Karol G, pero no en el sentido literal de la comida, sino en un sentido metafórico. ¿No? Sería la excusa perfecta. Ven aquí, mujer, cómeme, siente el olor a comida que llevo puesto, ¿no? Y hacer un montón de perfumes con olor a comida, por ejemplo, ¿no? O con olores que tuvieran que ver con situaciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Olor a me persigue la policía. Entonces, bueno, olor a sudor mezclado con olores, qué sé yo, a combustible quizás, algún vehículo que no funcione del todo bien, ¿no? Nervios, sudor. Bueno, sudor creo que fue lo primero que nombré, ¿no? Olor a sudor mezclado con olor a combustible, mezclado con, no sé, algún otro tercer olor, sería una combinación de notas específica para la fragancia Me persigue la policía, ¿no? Y sería como una versión muy extravagante de las fragancias que estamos acostumbrados a utilizar. Ese era el sueño de uno de los hermanos Teso. ¿Qué sé yo? Es un sueño bastante, como quien dice, bastante verosímil, pero poco realizable, porque es difícil, quizás, instaurar que determinados olores son atractivos o que determinados olores son bellos cuando estamos tan acostumbrados a que los olores bellos son, reitero, los que tienen que ver con las flores, los que tienen que ver con las frutas o determinados aromas que existen en la naturaleza, pero que están estrictamente clasificados, ¿no? Y que ya estamos acostumbrados a que sean esos y no otros los olores de los cuales gustamos. Aunque bueno, qué sé yo, hay personas y personas, ¿no? No a todos les gustan los olores habituales que poseen las fragancias
de cualquier tipo de artículo de perfumería, ¿no? O de limpieza corporal. No, estoy hablando de jabones, shampoos para el cabello, qué sé yo. Hay un montón de cremas y demás que tienen olores, ¿no? Que en su mayoría tienen que ver, reitero, con frutas o con flores. La mayoría de los olores supuestamente agradables salen de ahí. Sin embargo, hay otras personas que disfrutan de otros olores. ¿Y por qué no tener un perfume de carne asada? Alguno me dirá, bueno, el perfume de carne asada, el olor a carne asada no pega bien con el olor del cuerpo, no se llevan muy bien. Bueno, depende para quién, qué sé yo. A mí me gusta mucho el olor a carne asada. No sé si me gustaría el olor a carne asada en una persona. De hecho, no sé si me gusta porque me he encontrado con personas, ¿no? Que vienen, ¿no? De una parrillada o que salen de una casa de comidas y salen con el olor a comida impregnado en la ropa o impregnado en el cuerpo y no necesariamente me gusta, pero no sé si no me gusta realmente o no me gusta por una cuestión cultural. ¿No? Quizás es que no me gusta porque estoy acostumbrado a que no me guste. Tendría que desacostumbrarme, qué sé yo, no. Estamos también muy acostumbrados a tapar los olores naturales, ¿no? Qué sé yo, a que nos resulten desagradables determinados olores naturales, y eso sí va en contra de nuestro instinto, eso sí va en contra de quizás nuestro origen animal, ¿no? Porque los animales no utilizan perfume, los animales se huelen todo el tiempo porque tienen olores característicos que sirven para indicarle determinada situación a aquellos otros que los están oliendo, ¿no? ¿Qué sé yo? Sirven para indicar rechazo, sirven para hacer que otro animal se aleje o incluso sirven para hacer que otro animal se acerque de repente, ¿no? Porque, qué sé yo, hay determinados olores que los animales emanan cuando están en condiciones de aparearse o cosas por el estilo. Y los seres humanos también hacemos eso. Sin embargo, intentamos tapar esos olores y reemplazarlos. Y ahora resulta que nos gusta más aparearnos con alguien que tiene olor a vainilla que aparearnos con alguien que realmente tiene olor a sexo, ¿no? De hecho, intentamos tapar el olor a sexo, porque existe ese olor que nos queda después de hacer el amor. Existe un olor particular, ¿no? Mezcla de situaciones y de resabios de otros olores. Me vendría a ser como un mix de olores que conforma un olor nuevo. Y también intentamos taparlo. Parece mentira, ¿no? Que intentemos tapar todos los olores naturales u olores de los cuales tendríamos que estar orgullosos, ¿no? Porque, qué sé yo, andar por la calle con olor a recién hice el amor, tendría que darte orgullo, ¿no? No tendrías que esconderte o no te tendría que dar vergüenza. De hecho, es algo parecido a comprar condones, ¿no? Las personas quizás tienen vergüenza o pudor al momento de ir a comprar condones, qué sé yo, a la farmacia. Recuerdo apenas, ¿no? Comenzó el cuidado con lo que tenía que ver con las enfermedades de transmisión sexual y demás. Y las personas tenían pudor. De hecho, tienen pudor para comprar cualquier cosa que tenga que ver con algo íntimo. Cualquier cosa que tenga que ver con algo privado, qué sé yo, ya sea, no sé,
algo que tenga que ver con el aseo personal o algo que tenga que ver incluso con las relaciones sexuales. Pero el tema de las relaciones sexuales, uno tendría que andar por la vida orgulloso, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno tendría que andar por la vida cargando cajas con preservativos, ¿no? Entonces, con la caja al hombro, así. De la misma forma que las personas se compran un iPhone y quieren que la manzana se vea, ¿no? Y por una cuestión de vanidad, andan como quien dice mostrando la marca. Bueno, habría que mostrar también no la marca, sino el hecho de que uno haya comprado condones. Uno tendría que mostrar eso y tendría que andar por la vida mostrando los condones, ¿no? Incluso cuanto más mejor. O sea, yo no sé, si yo tuviera la posibilidad, no me sacaría fotos con dinero como puede llegar a sacarse un boxeador y publicar esa foto en Instagram. No, me sacaría una foto con muchos condones, ¿no? Y decía, mirá, para tu envidia. No, yo creo que quizás genere más envidia la cantidad de condones que uses y no necesariamente la cantidad de dinero que tengas. En fin, creo que ya no hay tiempo para contar la historia de Barranquilla. Sí hay tiempo para finalizar la historia de los hermanos Teso, ¿no? A quienes les fue muy bien creando la fábrica de tubos, pero a uno de los hermanos Teso no le fue muy bien intentando ser diseñador, crear la moda de andar con una sola zapatilla y con el otro pie descalzo, y quien tampoco pudo cumplir nunca su sueño de crear un perfume transgresor, ¿no? Un perfume que tuviera olor a carne asada. En fin, quizás un deseo era consecuencia del otro, ¿no? Quizás un deseo era, bueno, yo primero tengo que ser diseñador de moda para poder hacer un perfume y que alguien me preste atención. El hecho de crear un perfume con olor a carne asada era quizás el deseo más importante de uno de los hermanos Teso, y quizás estaba bien pensado el orden en el cual él quería llevar adelante los deseos. Claro, porque si viene cualquiera, ¿no?, y crea un perfume con olor a carne asada, van a decir, qué asco esto, ¿de dónde salió? Sin embargo, si viene Paco Rabanne o Carolina Herrera y crea un perfume con olor a carne asada, quizás goce de aceptación, una aceptación bastante snob, ¿no? Una aceptación que no tenga que ver directamente con el producto, sino que tiene que ver con quién lo creó. Y seguramente tendrá mucha más aceptación un perfume con aroma a carne asada si lo crea Carolina Herrera y no necesariamente si lo crea uno de los hermanos Teso. Así somos de falsos y de vanidosos. Bueno, no sé si vanidosos es la palabra, pero así somos de caretas, ¿no? Es como que el mismo perfume, si lo crea fulano, desconocido, no nos gusta, pero si lo crea Paco Rabanne, sí. ¿No? Y si lo crea Paco Rabanne, todos lo utilizan. En fin, quizás alguna vez uno de los hermanos Teso pueda llegar a ser diseñador, quién sabe, y pueda llegar a crear su perfume con olor a carne asada. Por ahora está haciendo realmente mucho dinero con la creación de tubos. De hecho, está haciendo tubos en el mar también. Los tubos para los surfers, para aquellas personas que utilizan la tabla para correr olas y buscan los tubos. Bueno, en los tubos de las olas también están presentes los hermanos Teso. Tubos Teso.
Creo que no tiene eslogan, ¿no? Creo que el logo es una persona así con la boca abierta, tipo bostezando, pero la gente nunca entendió cuál es el logo. En fin, creo que la moraleja está muy clara y tiene que ver con la gente careta, con lo careta que puede llegar a ser la gente, ¿no? Incluso creo que tiene que ver con una cuestión social, la moraleja del día de hoy, porque quizás tenga que ver también con lo que uno termina haciendo culturalmente, ¿no? Que no necesariamente es lo que a uno le gusta. Reitero, si uno utiliza perfumes con olor a flores es porque nos han acostumbrado a que esos son los olores ricos. Y existen otros olores en la naturaleza, existen otros olores en las personas que pueden gustarnos también y no tenemos por qué no tenemos por qué avergonzarnos de que nos gusten esos olores. No, porque habitualmente uno dice, no, ¿cómo te puede? ¿Qué olor asqueroso? Olor asqueroso porque te acostumbraron a que los olores ricos son otros. Sin embargo, los olores naturales son los únicos que deberían existir. Los demás que están diseñados para desodorizar, porque al fin y al cabo no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Ese es el nombre de muchos productos de cuidado y aseo personal, ¿no? Desodorante. Bueno, ¿qué es desodorante? Te quita el olor, te desodoriza. El olor natural te lo quita. ¿Por qué? Porque alguien alguna vez dijo que los olores que emanamos son feos. Bueno, depende para quién, ¿no? O sea, intentemos ser fieles a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que nos gusta y no prestarle tanta atención a lo que venimos acostumbrados a hacer o a lo que nos han dicho que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Incluso también la moraleja podría llegar a ser, bueno, seamos un poco menos caretas, ¿no? Y, bueno, tendría que buscarle un sinónimo a la palabra careta, porque no es falso, en realidad. Bueno, sí sería como falso. Bueno, alguna vez voy a buscarle un sinónimo para que todos puedan entender exactamente a qué me refiero cuando digo careta. Pero careta es la persona justamente que utiliza una careta, sin que esto sea literal, ¿no? Justamente una persona es careta cuando metafóricamente está utilizando una careta, o sea, está intentando aparentar ser alguien que no es. Y muchas veces ese aparentar viene de la mano de hacer cosas o acudir a lugares o vestirse de una determinada forma o escuchar una determinada música o ejercer un determinado comportamiento solamente porque los demás lo hacen, ¿no? Eso es ser alguien que uno no es. Pero también tiene que ver con por qué uno termina por hacerlo, ¿no? Que yo voy a ese lugar porque todos van. Escucho esta música porque todos la escuchan. Compro este perfume porque es de este diseñador. Compro esta ropa porque es de esta marca. O compro esta ropa porque todos la compran. Es un grado diferente de caretaje, por decirlo así. Está la persona careta que usa una ropa solamente porque es de una determinada marca. Y luego también está la persona que usa una determinada ropa porque todos la usan. El problema no sería que la use, el problema sería que muchos la usan sin querer usarla.
Y allí es a donde hay un problema, porque las personas, reitero, están queriendo aparentar algo que no son, ¿no? Están utilizando una ropa que quizás no es que no les guste, pero sin embargo les da lo mismo utilizar, pero que solamente lo utilizan porque lo utilizan todos. Pero hay otro grado de careta también que tiene que ver con el que utilizaría un perfume con olor a carne asada si lo hiciera Paco Rabanne y no si lo hiciera, no sé, fulanito de tal. Eso también es ser careta de alguna forma. Eso igualmente es más ser snob que otra cosa. Snob es un término que se refiere a eso, ¿no? Y se refiere a, bueno, hago las cosas no solamente para quedar bien, sino hago las cosas pensando en el que dirán, por decirlo de alguna forma. No sé, hay cosas que no tienen demasiada explicación. O hay cosas que es difícil, que son difíciles de explicar, ¿no? Hay cosas que tienen un significado que uno conoce o que es un significado, como quien dice, popular, que todo el mundo sabe qué es, todo el mundo sabe lo que significa, pero que sin embargo es difícil de explicar. Incluso palabras del lunfardo, ¿no? O del dialecto de cada país, como por ejemplo la palabra careta. La palabra careta, reitero, tiene una relación directa con el hecho de utilizar una careta, y el hecho de utilizar una careta es una metáfora de uno intentar ser alguien que no es, pero bueno, hay varias razones por las que uno intentaría ser alguien que no es. Eh, una es para pertenecer, otra es por el que dirán, otra es para agradar, que quizás tiene que ver con pertenecer. Incluso también tiene que ver con el snobismo, ¿no? Ese término del que estábamos hablando recién, que tiene que ver necesariamente con el que dirán. Hay una relación bastante directa entre todas esas cualidades y realmente ninguna me gusta. Así que la moraleja quizás tendría que ser, sé tú mismo. Eh, Independientemente de lo que piensen los demás, independientemente del mundo, sé vos mismo. O sé vos misma. ¿No? O sé vos misme. Sé vos. Dulces sueños.